Hola a todos, mi nombre es Alejandro Alzate, soy integrante del semillero del semillero Fitos de la Universidad de Caldas. Y una cosa de la que hacemos en el semillero eh, es estudiar las plantas desde su morfología, ¿sí? Cuando nos vamos a estudiar esta morfología, estas estructuras de la planta, muchas veces nos las describen y son muy difíciles de entender estas descripciones. Entonces siempre buscamos eh, un apoyo visual que nos pueda describir la, la estructura que queremos ver, que queremos estudiar. En mi caso, muchas veces he querido, pues he acudido a esta ayuda fotográfica de algunas especies y me encuentro con varias cosas. Me encuentro con que, primero, a veces no me encuentro fotos de la planta. O a veces encuentro unas fotos que parecen tomadas por la tía. Una cosa mal tomada, que no se ve bien la planta. Entonces varias veces me ha tocado recurrir a las ilustraciones de las plantas. Siempre que recurro a ellas, pues lo hago con gran satisfacción porque son unas obras tan armoniosas, tan precisas, que me generó la curiosidad de cómo es que la ilustración botánica llega a tal detalle. Y de ahí nace esta exposición de la historia de la ilustración botánica. La ilustración botánica es el arte de representar la forma, el color, y en especial en la ilustración botánica son los detalles de la planta. Ese es el énfasis de la ilustración botánica. Cuando un ilustrador crea sus obras, lo hace con tal detalle, con tal precisión, eh, para que le pueda servir al científico para identificar alguna planta. La imagen que ven ahí es una lámina, es una ilustración hecha en la Real Expedición Botánica. Es de una aristoloquia, eh, familiar de la aristoloquia que tenemos nosotros como logo del semillero, solo que nosotros es el fruto y en este caso es la flor. Si ven al lado derecho, pues van a ver el zoom de la flor en una vista horizontal y van a ver el detalle que una ilustración botánica puede tener. En este campo se suele confundir algunos términos, como es la ilustración botánica, el arte botánico y la pintura de flores, y es que en común las tres sí tienen la estética, pero tienen un énfasis distinto. Para la ilustración botánica tenemos un énfasis científico, donde el detalle que diferencia una especie de otra es necesario plasmarlo. Si vemos aquí en la ilustración de la izquierda, perdón, vemos que la lámina es súper grande, pero cuando se hace un acercamiento a la flor, pues vemos que la flor tiene todas las estructuras suficientes para poder describirla. El arte botánico y la pintura de flores tienen un énfasis más artístico, pero el arte botánico tiene precisión, pero solo precisión en una de las estructuras de la planta. No se va, no tiene esa intención, no tiene esa importancia botánica, sino que va más por lo que atrae a las personas, ¿sí? Eh, lo que es llamativo. Y la pintura de flores es más artístico. A veces se representan una, dos, tres especies en la misma pintura y se hace casi siempre en ambientes muertos, en un jarrón, en naturaleza muerta. Eso es importante tenerlo presente. Aquí hay otro ejemplo de una ilustración botánica. En este caso es Victoria regia, una de las flores más grandes, una de las flores acuáticas más grandes que existen. Si ven el detalle, que es una cosa de locos, una cosa muy hermosa. Ah, bueno, si de pronto tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo a medida de que va avanzando la presentación, no tengo ningún problema. Pueden dejarla en el chat o prenden el micrófono y me la hacen llegar.
La ilustración de las plantas viene de hace mucho, mucho tiempo. Los egipcios tallaban plantas en sus paredes para contar historias, pero la ilustración botánica, como una fuente de información, aparece como una fuente de información útil y precisa, aparece en lo que es el siglo, en la Edad Media. ¿Sí? En la Edad Media aparece lo que son los herbarios, que eran unas colecciones de plantas, donde las personas estudiaban sus usos medicinales, y la ilustración botánica surge de la necesidad de poder encontrar esas plantas en el campo, ¿cierto? De poderlas identificar. Entonces, lo que hacen las personas en ese tiempo de los herbarios es crear como un catálogo, como una guía de campo, con las ilustraciones de las plantas que eran importantes para ellos en con esos fines farmacológicos. Esta identificación de las plantas era básica, no había mucho detalle, tampoco había mucha estética, y había un problema, y era que las imágenes eran muy repetitivas. Resulta que los ilustradores de la época lo que hacían era, no ilustraban la planta real, sino que se basaban en las ilustraciones de otros libros, haga de cuenta calcar, y en lo que en la actualidad sería un biólogo que no va a campo, lo que está pasando ahorita, pero es como si alguien que estudiara biología en toda su carrera no va a campo. Eh, Así más o menos era el estudio en ese tiempo. Entonces, estas imágenes repetitivas lo que hacían era que la imagen, la precisión de las imágenes se degenerara. Súmele a esto que que las virtudes de las plantas, las virtudes medicinales, se pasaban de voz a voz. Este es un caso, este es un códice del siglo XII, donde representan a la mandrágora y una creencia que se le tenía. Las mandrágoras son unas plantas de la familia Solanaceae, son muy características y muy conocidas porque su raíz toma forma muy parecida a la del cuerpo humano. Y esa forma, pues ha alimentado muchas leyendas, ¿cierto? Las mandrágoras se decía que tenían el poder de matar a la persona que intentara cosecharlas, eh, a las personas que intentaran cosecharlas con un grito penetrante. Esa era la creencia que se tenía. Entonces, aquí representan lo que hacían las personas en ese momento, que era amarrar una cuerda al cuello de la planta y al cuello de un perro, para que el perro cuando saliera corriendo, pues la arrancara, y en teoría el que iba a morir o al que iba a matar la planta era el perro. Esto no sucedía. Eh, las mandrágoras en realidad sí tienen eh, unos alcaloides unos alcaloides muy potentes, pero pues su intención no era matar a la persona, ¿no? La persona si era muy sensible, claro, le daban unos síntomas como vómito, como mareos, pero no, es pura leyenda. Entonces así se fue generando la imagen de algunas plantas y la información pues era más fantástica. Este es un ejemplo de esta época, es la obra precursora de la farmacopea moderna y fue escrita por Dioscórides en el 65 después de Cristo, o sea, en el siglo I, ¿sí? Dioscórides era un médico griego. Él lo que hizo fue describir algunas plantas y y un artista bizantino, un tiempo después las tomó y gráfico ilustró las plantas que Dioscórides describía. Entonces aquí vemos que las plantas, la ilustración de las plantas no era muy detallada, era más bien sencillita. Todo este tiempo, las imágenes siguieron siendo repetitivas, los ilustradores pues no veían la necesidad. Hasta el siglo XIV, que los ilustradores empiezan a comparar, ¿no? Ven lo que ilustraron y ven la planta real,
Dicen, bueno, a esta planta como que le falta cositas. Entonces los ilustradores empiezan a ser un poco más detallados, ¿no? Súmele a esto que surgen unas colecciones naturalistas de ricos y unos cultos de mecenas. Los cultos de mecenas son lo que ahora llamamos patrocinadores. Entonces, los cultos de mecenas eran personas ricas que lo que hacían era patrocinar un artista y de alguna forma se beneficiaban con sus obras. Entonces, claro, para vender sus obras, las obras tenían que ser bonitas, tenían que ser armoniosas. Entonces, la composición del momento tuvo que llegar a ser un poco más detallada. Un ejemplo de esta época es la obra del médico árabe Serapión de Younger. Si vemos las planticas, como que ya se van asemejando más a la realidad, ¿sí? A lo que es la planta real. En el siglo XV se inventan la imprenta, una cosa maravillosa. O sea, esto trajo el beneficio de los eruditos de poder producir sus ilustraciones en masa y poderlas distribuir a más gente. Pues en ese momento no puedo decir que a toda la gente, porque no todas tenían eh, la posibilidad de acceder a ellos. Y utilizaron algunos métodos de impresión natural, donde la imagen de la planta no se degeneraba tanto, no cambiaba tanto. Se producía la esencia de la planta. Solo hasta el siglo XV de materia médica es publicada, es traducida y es distribuida. Imagínense, siglo I hasta el siglo XV. También surge la enciclopedia más antigua que se conoce, que es Historia Naturis, y es el documento principal del conocimiento romano sobre las plantas. Entonces, eran 37 libros más o menos, y 16 eran de botánica, y habían 16 que eran como de botánica, de horticultura y de agricultura. Entonces, habían varias laminitas que representaban estas plantas. Para esta época también se ponen de moda los libros de horas. Nada que ver con botánica, nada que ver con las plantas. Eran unos libros personalizados donde era como recopilar oraciones para el día. Y lo característico de ellas era la margen tan grande, se tenía una margen muy ancha y se decoraba con los animales o las plantas que estuvieran cerca de la persona que se le estaba haciendo. El hecho de que fuese tan personalizado, pues de un área tan pequeña, y la precisión y el detalle que tenían las flores en estos libros, pues uno fácilmente podía describir, perdón, podía reconocer las plantas en el jardín, más o menos. El siglo XVI es un punto de inflexión para la, para la ciencia de la botánica, ¿sí? La botánica ya no era una ciencia relegada a la repetición continua de lo que han dicho los antiguos eruditos, ya al menos refutaban un poco eso, ya no era la verdad absoluta lo que ellos decían, ¿sí? Y empieza una investigación en vivo de la planta. Ya las personas no estudiaban la descripción textual de la planta, sino que ya iban a estudiar la planta real. Un ejemplo, perdón, sí, un ejemplo de estos es la aparición de los jardines botánicos, donde ya las personas tenían más cerca, eran más accesibles las plantas para poderlas estudiar. Alejo, Dime, hay una pregunta de Brandon, sí. que si uno puede conseguir este libro de Historia Naturis, la enciclopedia. La Historia Naturis, sí, venden una edición, pues no es el antiguo, claramente está, es una copia, pero sí existe, creo que por ahí lo vi que lo estaban vendiendo. Carito, pero lo venden.
Listo. Gracias. Ay, que si es digital o impreso. No, impreso, creo que es impreso. Ah, listo. Va. Gracias, Alejo. Epa. Bueno, y en este momento también empieza la ilustración botánica a ser permeada por preocupaciones estéticas. Un ejemplo de esto es la obra de Alberto Durero, que se considera la primera ilustración botánica moderna del mundo, porque cuenta con una exactitud en la ilustración de las plantas, donde uno puede reconocer la planta fácilmente, ¿sí? Es esta, es Das Grus. Él estaba representando un medio donde había un medio pantanoso, donde habían dientes de león y había plantago, y pues para ese momento fue súper precisa, ¿no? Además, el hábito no era muy, no se acostumbraba a dibujar el hábito de las plantas. También es reconocido el trabajo de Leonard Fuchs porque se ve cómo se marca el momento en que la botánica comienza a centrarse en la observación del mundo natural, ¿sí? Con un enfoque ya innovador, eliminando las interpretaciones imaginativas que se tenían antes o, o la, o el pensamiento de los eruditos que nadie se atrevía a refutarlos y se basaba en la observación real. Para el siglo XVII se pone de moda las exploraciones. Es un gran periodo de exploración y descubrimiento. Se da inicio a las grandes expediciones intercontinentales desde los reinos europeos. El interés por encontrar nuevas especies era gigantesco, pero los resultados de estas expediciones los vemos solo hasta finales de este siglo o a comienzos del siglo XVIII. Pero aún así podemos destacar algunos autores como María Sibila Merian, una mujer una mujer protagonista en la ilustración botánica. Su énfasis no era la ilustración botánica, su énfasis era ilustrar los ciclos, el ciclo de vida de algunos insectos y la planta huésped del animal. Pero si vemos, ella detallaba muy bien la planta, entonces por eso se destaca en la ilustración botánica. Daniel Ravel también es conocido eh, por ser un ilustrador de la historia natural del Renacimiento francés, porque sus ilustraciones definitivamente marcaron en esa época. Imagínense la cantidad de expediciones que se llevaron, que empezaron en el continente europeo hacia otros continentes o hacia otros terrenos, y unos años después llegan a Europa llenos, cargados de plantas exóticas, mejor dicho, cargándose la diversidad que ahora conocemos, se la cargaron de plantas exóticas, de plantas eh, raras, y claro, ellos también tenían la necesidad de que alguien se las ilustrara, de que alguien se las plasmara en el papel. Entonces se da un auge en la ilustración botánica, se da la edad de oro de la ilustración botánica en el siglo XVIII. Para las expediciones que se dan a finales del siglo XVII y a comienzos del siglo XVIII, ya se tienen en cuenta como las reglas que se plantean en la revolución taxonómica de Linneo, como lo era el código binomial, la taxonomía binomial, perdón, eso se llama, sí, descripción, no, se me fue la palabra. Nomenclatura. Nomenclatura, gracias, profe. La nomenclatura binomial, y que ya los organismos empiezan a ser clasificados en niveles jerárquicos, ¿no? Empiezan a ser ubicados. Entonces, la ilustración botánica ve la necesidad de ser más precisa para que estas ilustraciones puedan ser útiles
en la identificación de las especies de plantas. Dinicius fue colaborador de Linneo, o sea, estaba al lado del PRO y pues le dibujaba las matas, y entonces imagínense esta hermosura de Magnolia. Dinicius llegó a posicionarse muy bien como ilustrador. Y también se tiene reconocimiento a Nova Plantarum, que era un libro de los géneros americanos. Había muy buenas descripciones y muy buenas ilustraciones. Para este siglo, pues no podemos pasar por alto uno de los acontecimientos de nuestro continente que marcó la ciencia, al menos para esta parte, como lo fue la Real Expedición Botánica. Para los que de pronto no conocen sobre ella, fue una expedición dirigida por José Celestino Mutis, que tenía como intención inventariar la naturaleza de la Nueva Granada. En eso era Venezuela, Colombia, Ecuador. Y pues nos dejó en cuanto a ilustración botánica, nos dejó unas láminas, nos dejó más de 5.600 láminas de la flora de Bogotá y de la Nueva Granada, súper bonitas, una cosa inexplicable. De los autores de estas láminas, eh, tengo que resaltar a dos obligatoriamente. Fueron muchos, pero a ellos dos los tengo que resaltar. Uno de ellos es Francisco Javier Matiz. Era un ilustrador empírico que nació en Guaduas. Eh, Se formó como ilustrador durante las 3 décadas que duró la expedición botánica. Y pues, bueno, y Humboldt llegó a decir que para él era el mejor ilustrador de esta expedición. ¿Sí? Acá vemos una especie perteneciente a la familia Stromeliaceae. Pues mírenme este detalle tan hermoso. También tengo que destacar a Salvador Rizo Blanco. Era un ilustrador autodidacta. Vivió su niñez en Cartagena y después en su juventud se fue para Bogotá y allá se relacionó con José Celestino Mutis, y José Celestino Mutis no tuvo problema en incluirlo en la expedición, bueno, en el proyecto. ¿Sí? La sede de la expedición fue en Mariquita, Tolima. Fue uno de los talleres más activos de la época y de los más grandes. Y resulta que este man es autor de esta hermosa lámina de una Muticia clematis, llamada así en honor a Mutis. Y pues acá vienen unos chismes que dicen que en esa época las ilustraciones, los artistas trataban de plasmar en sus ilustraciones las iniciales, ya sea del autor o ya sea del nombre científico de la planta. En este caso podemos ver que se forma aquí a la izquierda una J de José, la C de Celestino y la M de Mutis. O también podemos ver la M de Muticia y la C de Clematis. Eso es un chisme, eso no es verdad, pues no se sabe si es verdad o es mentira. Eso cuenta. Con el auge pues de la ilustración botánica, de querer ilustrar todo lo que se conoce en estos nuevos terrenos, pues la ilustración botánica se llega a consolidar como disciplina, ¿sí? Al consolidarse como una disciplina, contribuyó a la emergencia de numerosos artistas y a la curiosidad de un público que cada vez era más cuantioso, había más gente interesada en estas ilustraciones. Para esta época podemos destacar a Franz Bauer,
quien realizó numerosas ilustraciones en los jardines reales de Kew, unos jardines súper bonitos. Y pues miren esa ilustración tan hermosa, con todos los, se me fue la palabra, las partes reproductoras. Tenemos a Miss Drake. Miss Drake fue de la, Sarah Drake fue de la escuela inglesa. Se posicionó entre los mejores artistas del tiempo, pues razón tenía con esas ilustraciones tan bonitas. Llegó a publicar 1300, a ilustrar 1300 plantas. Yo por acá tengo una ilustración de una, ¿de qué es esto? No sé, de una puya, de un chagualillo, de Miss Drake. No sé si lo ven ahí, si ahí se alcanza a ver, supongo. Sí, Miss Drake la verdad se posicionó súper bien en su momento. Duró 16 años en esto. Y la causa de su muerte, pues no se descarta que haya sido por intoxicación. Intoxicación por los materiales que utilizaban en ese momento, que eran súper tóxicos, ¿no? Era muy frecuente, la verdad, que pasara eso, porque eran materiales muy tóxicos. Miss Drake fue de la escuela inglesa, Miss Drake fue de la escuela inglesa, mientras que Pierre fue de la escuela francesa. Pierre fue súper reconocido, lo llamaban, se me fue. Alejo, qué pena. La profe Natalia nos tiene un comentario respecto a la ilustración que usted nos mostró ahorita. Dice que el ilustrador hizo la imagen en honor a Mutis. Esa especie la describió Linneo y era un género nuevo dedicado a Mutis. Sí, sí, fue dedicado a Mutis, la Muticia clematis. Les estaba comentando de Pierre. A Pierre lo llamaban es que me fue la palabra. El Rafael de las Flores, lo llamaban el Rafael de las Flores. Estuvo súper reconocido en Francia, bueno, y en el mundo, ¿no? Fue súper reconocido. Acá también tengo otra ilustración de él. Trabajó para la realeza. Esto es una rosa. Sí, una rosa. Centifolia anglica. Súper bonita. Trabajó para la realeza. Y la verdad es que la forma como él ilustra ha sido como inspiración para las ilustraciones actuales. Llegamos a unos siglos donde surgen unos inventos maravillosos. Uno de esos es la cámara. Y yo quisiera preguntarles ya a ustedes, ¿ustedes qué piensan ya en la actualidad? ¿La ilustración ya pasó a otro plano? ¿O definitivamente la cámara, las fotografías ya definitivamente reemplazan total a la ilustración? ¿O la ilustración no va a poder ser reemplazada por la cámara? Lo pueden dejar en el chat, o si quieren pueden prender el micrófono. Hola. Hola, ¿cómo es tu nombre? Valentina. Ahí está. ¿Helen? Valentina. ¿Sí me escuchas? Hola, Valentina, sí, dime. Bueno, con respecto a lo que acabas de preguntar, yo también tenía esa misma pregunta para ti. ¿Qué Dime. pensabas con respecto? Tenía la misma pregunta que nos planteas pues de si la ilustración como que ya pasó de moda. Y pues como ya lo estás como poniendo a colación, yo creo que no. O sea, a pesar de que ya tenemos herramientas digitales, en este caso pues unas cámaras, contamos pues con estéreos que ya nos muestran con más precisión las cosas. Yo creo que eso mismo se puede aplicar para la misma connotación de la taxonomía. La taxonomía, algunos creen que ya quedó completamente como
irresoluta por el hecho de ya existir la biología molecular. Pero yo creo que todas esas herramientas no reemplazan la una con la otra. Esto es como análogo a lo que dices, la ilustración no va a pasar de moda. Yo creo que el hecho de ilustrar y siempre mantener como ese detalle que no va a capturar hasta una cámara, yo creo que también ahí se plasma la pasión, ¿sí? A eso es lo que quería llegar. Son herramientas que nos sirven para complementar, pero no para reemplazar. Yo creo que es como un solapamiento. Pero súper interesante el tema, es algo que nunca había visto como tal, y no, vi pues como la publicación y súper rico participar. Muchas gracias. Muchas gracias, vale. Gracias. Alejo, Dime. hay una apreciación de Jordi Worley. Ujú. Él dice que la fotografía no reemplaza a la ilustración, porque la ilustración, porque la ilustración permite ver el detalle de cada espécimen, mientras la cámara toma un solo plano. Es una de las opiniones. Sí. Sí. Camila Alejandra Arazo opina que no creo que la reemplace, más bien la cámara es una herramienta que ayuda a mejorar la técnica de la ilustración. Brandon Gallego dice que a mí me parece que las estructuras se notan más en una ilustración que en una fotografía. Y Freddy, bueno, Jordi vuelve a opinar, dice que por eso se sigue haciendo las ilustraciones naturalistas, científicas y para difusión. Y Freddy Méndez dice que cree que la ilustración ha sido relegada mucho, pero es muy vital y sería brutal que hiciera parte de nuestra formación. Entonces, bastantes opiniones. Y Sí, creo que se ve mucho el hecho de que la ilustración sigue siendo vital, sigue siendo importante. Creo que casi es una goleada para las fotografías. Obviamente, ¿no? Sin desconocer de que ha sido una herramienta necesaria y como dice la compañera Valentina, ujú. pues ha sido una herramienta que complementa y puede ayudar mucho a este oficio, a esta disciplina. Sí, bueno, vamos a seguir. Como lo que habían comentado es cierto, no hay forma de que la una reemplace a la otra, pero también es cierto que el auge de la fotografía afectó agudamente el interés por la ilustración botánica, ¿sí? Y es que definitivamente uno en campo pues no tiene que sentarse ya actualmente con la cámara, ya no tiene que sentarse a ilustrar lo que ve, sino tenga un clic y ya salió la foto de lo que necesitaba. No obstante, hay una cierta rebeldía en ciertos sectores del arte contemporáneo que ha permitido el resurgimiento de la ilustración botánica. La ilustración botánica actual debe tener dos componentes para poder que se destaque, y es la innovación y la originalidad, ¿sí? Ahora los medios digitales, el digitalizar una ilustración, o el hacer ilustración digital, pues también está muy de moda, pero es cierto, no hay forma de que una reemplace a la otra. Es más, pasa mucho, nosotros tenemos un proyecto como semillero, que es hacer un catálogo sobre el jardín botánico de la Universidad de Caldas, y nuestro catálogo es fotográfico. Y para captar esos caracteres diagnósticos de la especie, pues se nos han llevado unas 4 o 5 foticos, mientras que una ilustración detalla todos esos caracteres diagnósticos que necesita la persona para identificar esa planta en una sola imagen. Entonces, tiene sus ventajas, tiene sus personas interesadas, y definitivamente no hay forma de que una reemplace a la otra. Acá les puse una imagen de una Pandanus dubus, es una fruta del continente asiático y del continente australiano. Esta ilustración fue hecha por Mariko Ikeda, es una ilustradora japonesa que ganó el premio
a la mejor exhibición de la Sociedad de Horticultura Real en 2017, y es que la galería o el trabajo de ella fue impecable, fue una cosa hermosa, tanto así que yo no la conocía, o sea, yo no conocía este trabajo, sino que yo simplemente busqué ilustración, no me acuerdo qué estaba buscando, y entonces encontré esta imagen, y cuando fui a ver la parte de abajo me di cuenta, yo juraba y perjuraba que lo de abajo eran imágenes, que eran fotos, ¿no? Y no, estos fruticos también era la ilustración. Por último, yo quisiera mostrarles con una historia el poder que puede llegar a tener la ilustración botánica, y es esta historia muy particular de una botánica llamada, no se me fue el nombre, la vieja se llamaba Cres, ¿sí? Era una botánica súper tesa, y una vez pues vi una fotografía de una planta que para ella era muy común, que era la Heliconia cartacea. Y ella no le puso muchas bolas porque pues ya la conocía, ¿cierto? Que es algo que pasa ahora a los biólogos, nos pasa mucho, que conocemos una especie, que hemos visto una especie tantas veces que no nos detenemos a detallarla. Entonces ella normal vio la foto y pensó que se trata de una Heliconia cartacea más, pero resulta que pues, le dio curiosidad algo rarito que vio, ¿cierto? La miró, no, eso ella vio fue una fotografía, pero luego vio una ilustración de la misma Heliconia cartacea y vio que la ilustradora, que se llamaba Mi, le agregó unas cositas distintas. Entonces ella le dio mucha curiosidad y dijo, a la madre, esto no es Heliconia cartacea, ¿va a ser una variedad o de pronto una nueva especie? Efectivamente se fueron, eso fue en la Amazonía, en la parte de Venezuela. Efectivamente se fueron a buscar en un lugar recóndito donde estaba el espécimen que Mi había utilizado para la ilustración, y efectivamente no era la misma Heliconia cartacea, era una variedad que posteriormente la llamaron meana en, en honor a Mi, que fue la que la ilustró. No, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, muchas gracias por asistir. Alejo, hay una pregunta de la profesora Carolina. Dice Sí, ¿qué se conoce sobre ilustradores botánicos de Colombia en la actualidad? de la actualidad son bastantes. Hay unos como, haga de cuenta una sociedad de ilustradores botánicos. No la tengo muy presente, hace poco estuve viendo una charla de un grupo de orquideología, donde invitaron a un teso colombiano, donde él y la esposa son ilustradores, y dentro de poquito van a sacar un libro de orquídeas de Colombia, ilustradas. Y el man, no, ilustra hermoso. Pero en Colombia sí hay bastantes artistas. La verdad es que no tengo muy presente en la actualidad cuáles. Lo tengo presente a él, que creo que se llama Emanuel, y prontito va a sacar un libro de ilustraciones sobre orquídeas. Pero sí, en Colombia tiene fuercita también. Sobre Listo. todo en la nacional, no, en las nacionales. En la nacional y en la Tadeo, vi que tenían fuercita, que hasta semillero tienen, creo. Listo, Alejo, muchísimas gracias. Hay un comentario de Jordi donde dice que Manuel Laverde de Arte ¿Cómo? y Conservación. No, un comentario que hace Jordi. ¿Mm? ¿Qué dijo? No sé. Emanuel Laverde de Arte y Conservación. No Sí, sé si Jordi tiene el número. creo que ese es el nombre del ilustrador, Emanuel. La verdad. No recuerdo muy bien el apellido.
Es el Sí, ilustrador buenas de tardes. Orquídeas. Es el ilustrador Hola, de... Jordi. Buenas tardes, gracias. Es el ilustrador de Orquídeas y él ya ha hecho un catálogo con un especialista en un género que no me acuerdo, para algo, y ya está publicado. El man creo que es alemán, pero sí tiene su organización que se llama Arte y Conservación y su especialidad es la ilustración botánica, pero también hay de mamíferos, aves y demás. Es bien interesante el trabajo de él. Sí. Bueno, ahí sí de pronto me equivoqué, no sé si es colombiano. Sé que trabaja en Colombia, pero no sé si es colombiano. Manuel sí es colombiano, sino ¿Sí? que él trabaja con otras personas externas y especialistas en ciertas especies, en este caso de orquídeas. Sí, y él comentaba sobre una orquídea en ese momento que tenía una ilustración súper bonita de una orquídea que fue conocida, pues una orquídea hermosa, de una flor hermosa, y que fue conocida hace poquito, hace nada. Entonces decía como que, bueno, ¿cómo es posible esto, no? De que una orquídea tan llamativa solo sea conocida hasta tan poquito, hasta hace tan poquito. Alejo, muchísimas gracias por tu charla, estuvo bastante interesante, hubo información muy bacana, la verdad. Y también agradecerles a todos. No sé si alguien del público tiene Muchas otra gracias a pregunta. todos. Sí, yo. Estamos abiertos a preguntas Hola, en este profe. momento para que dale, profe. Alejo, no, pues muchas gracias por la charla. Yo quería pues como comentarles también que, por ejemplo, digamos, lo que tú contabas de la heliconia, Ujú. eso ha pasado con plantas de la expedición botánica. O sea, porque, digamos, durante la expedición botánica se ilustraron muchísimas especies de plantas, sin embargo, pues digamos que todavía no han sido publicadas en la totalidad. O sea, se tiene planeado que van a ser publicados más o menos 52 tomos y en la actualidad más o menos hay como unos 27, 26, algo así, tomos publicados. O sea, las otras especies todavía pues hay láminas que, bueno, hay como familias de plantas que están los tratamientos sin editar para ser publicados, pero hay otras que ni siquiera se han identificado. Pero entonces resulta que sí ha pasado en la expedición, o sea, en el momento específicamente, no me acuerdo en qué familias, pero que, digamos, creo que ha pasado en Asteraceae, pero no estoy totalmente segura, pues que veían la ilustración y decían como, bueno, mira esto, pues yo creo que el artista se equivocó y de pronto puso este ovario con el lóculo como no era o la placentación como no era. Entonces seguramente esto corresponde a tal especie. Y resulta que, pues, después de hacer exploraciones en diferentes partes de Colombia, se han dado cuenta que en efecto, o sea, la especie existe y que los ilustradores de la época de la expedición eran tan exactos, o sea, pues ustedes piensen que en esa época ellos, pues, que a punta de lupa, o sea, no tenían el microscopio De verdad. que tenemos, los microscopios que tenemos ahorita, y ellos era punta de lupa y vela que podían hacer eso. Algo interesante también pues de un poco como de esa ilustración en la época de Mutis es que pues eso era un proceso largo. Ellos tenían como el equipo de botánicos porque claramente pues ellos querían conocer la flora. El proyecto inicialmente era la flora de Bogotá y luego pues fue la flora del Nuevo Reina de Granada. Entonces eran unos herbolarios que iban a campos, ahí iba como, y ellos lo que hacían era colectar plantas vivas, ¿cierto? Pues podía ir un botánico, por ejemplo, pero digamos que Mutis lo que hacía era encargarlos a ellos como, vea, usted vaya y me trae todo lo que encuentre que sean plantas nuevas y diferentes. Entonces ellos las traían, pues las traían como en vivas, ¿cierto? Y se las pasaban a los ilustradores, ellos las mantenían en agua para empezar a dibujarlas, pues en realidad era un proceso bastante elaborado. Y por ejemplo, hubo algo interesante que el sabio Caldas implementó y era que, bueno, pues a veces cuando era una expedición larga ellos no podían hacer lo que yo les estoy diciendo de traer las plantas un tiempo pues a la casa de expedición en Mariquita, sino que
A veces, otro tiempo fue en Bogotá también la casa de la expedición, no podían llevárselas pues cuando era un lugar muy lejano, entonces lo que hacían, imagínense que lo que hizo el sabio Caldas era que, bueno, o podía untar de tinta la planta y como hacerle, hagan de cuenta, pues como una huella digital de la planta, él la ponía así, describía y luego la llenaba de color. Pero también él empezó a implementar esa técnica poniendo las plantas al sol. O sea, no sé exactamente cómo era, pero él ponía como la hoja de papel con la planta al sol y quedaba el esqueleto de la planta y luego la rellenaban. Pues en realidad es increíble y es increíble el detalle que tenían en la expedición botánica pues para la ilustración. Y ya, Sí, eso. Ah, súper no, ver y, que pusieron ahí mantenga, el señora, enlace de las láminas, sí. sí, no, y mantenga las plantas vivas, sí, eso fue y además que tenían que hacer boceto, luego presentarlo y si algo quedaba mal, pues volverlo a repetir. Sí, El eso es. proceso fue complicado. Además, también con los materiales. Tenían que esperar a que los materiales llegaran de España. Entonces, muchas veces, pues, les tocó recurrir a materiales nuevos, a experimentar. Lo que decía la profe de la vela, eso era punta de vela. Entonces, imagínense la dificultad y las preciosidades de las minas que daba. Ah, Sí. bueno, y la característica de estas láminas, que también no comparan la ilustración con la fotografía, es que la lámina no representa a un espécimen, no representa, perdón, a una planta, sino que representa a todas, ¿sí? A todas las de la especie. Entonces, si ve que era como el ideal. Entonces, si había una hojita con hongo, una hojita con alguna deformidad, pues obviamente no la iba a dibujar con esa deformidad, lo que hacían era dibujar la hojita ideal para que fuera más exacto, más preciso. Sí, chicos, y bueno, y otra cosa, pues chévere, si se interesan, a mí pues me encanta como toda esa historia artística de la botánica. Están, si ustedes quieren, pues bueno, obviamente no habla específicamente como de las ilustraciones y eso, pero si quieren leer un poquito acerca de toda esa historia, porque me parece fascinante, está una serie de libros, pues uno son los diarios de Mutis y entonces él cuenta, o sea, él cuenta unas historias maravillosas acerca, pues, de como del proceso de hacer las ilustraciones, pero de colectar también, de terminar el material, es muy bonito. Y también están los diarios epistolares. Y en esos diarios epistolares, pues son unos diarios que tienen, o sea, fueron recopilados obviamente y son cartas que intercambiaba la expedición botánica, o sea, no solamente Muti, sino pues digamos también, se me da el momento, de momento el nombre, Blanco, creo, bueno, Rizo, creo que en una época manejó, bueno, no me acuerdo, pero digamos toda la correspondencia que mantenía la expedición botánica con Linneo, con pues diferentes personas de esa época, y se enteró uno de chismes botánicos chéveres. Sí, no, el de la expedición hay bastantes chismecitos. Rizo fue de gran confianza de Mutis. Cuando murió Mutis pasó a estar a cargo de una parte, es que no me acuerdo si era de la parte como de tesorería o de estar al mando de la expedición. Y sí, el Mutis tuvo contacto bueno, es que en el tiempo Mutis no tenía con quién escribirse eh, en cuanto a botánica, creo. Entonces él lo que hacía era escribirse con Linneo, con el crack de, de plantas. Listo, Alejo, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a todos. Ahí Freddy nos pregunta algo. Vale. Alejo, ¿alguna universidad tiene dentro de su pensum ilustración científica? ¿Como alguna asignatura, sabes, de pronto? ¿O alguno del Uy, público, sabes? sí, de pronto si alguno del público sabe, pero no creo. Yo creo que es más bien como una especialización, Buenas noches. Sí, en la Universidad del Cauca, sí, en el programa de diseño hay una electiva que se llama Ilustración Científica. Y sí. está abierta para biólogos de la universidad y externos también, y estudiantes de diseño de la Facultad de Artes. Excelente, muy chévere.
Y, Alejo, ¿y alguien más de pronto sabe? ¿Alguna otra universidad además de la de Cauca? Por ejemplo, en la de Caldas, no sé, no conozco que haya, la verdad. No, pues Beatriz, la profe Beatriz que lo ponía a jugar con punticos a uno. Eso es lo más cercano, creo. Eso es una pregunta que tendría para ti. No sé si de pronto tú o alguna persona del público, pues dentro de la ilustración botánica siempre existen diferentes técnicas a ver, ¿cómo se llamaría? No sé si ilustración, donde hay unas ilustraciones que son punteadas, otras que son a acuarela. Incluso, otra pregunta que sería es, ¿qué tipo de pigmentos se utilizaban en las épocas de Linneo, de Matisse, de Mutis? Eh, entonces, no sé. Bueno, en la época de Mutis sucedió algo con un pigmento, no conozco todos, pues eran naturales, eran de plantas, claro, pero no conozco todos. Yo conozco uno que era, que ahora se me va el nombre, era como el iluminado, era el componente que utilizaban para el iluminado, y venía de mentiras, que naturales todos, este era mineral, y venía de una roca de una roca, si no estoy mal, de Europa. Entonces, claro, tenían que esperar a que llegara este pigmento que le daba el iluminado a las ilustraciones. Y, y pues no, imagínense cuánto tenían que esperar si se les acababa y se les olvidaba hacer el pedido. Entonces, conozco ese, la verdad ahorita se me escapa el nombre, no se me va el nombre. Pero sí, ese fue muy utilizado en esa época para el iluminado de las ilustraciones. Los demás colores, pues hay unas especies que lo dan. Creo que el achiote se ha utilizado mucho. No conozco más. Ah, listo, Alejo, muchísimas gracias. Entre otros comentarios que dicen, otra universidad que también utiliza, pues existe también la ilustración botánica como materia, la Universidad de Antioquia. Sepa, Nos dice tiene una Juliana. cosa horrible en la de Antioquia. Incluso sospecharía de la Nacional, no sé si hay guían del público sea de la Nacional. Hay muchos estudiantes que conozco ya que ilustradores, pues ilustradores profesionales, no lo sé, pero son muy talentosos. Eh, y entre los comentarios también nos está mostrando María Daniela Perdomo y Jordi, nos muestran algunos de los documentos que de pronto sean de interés para cada uno de ustedes y se empapen más del tema de la ilustración botánica o la ilustración científica, porque pues también no solamente son plantas y también existen otro tipo de organismos. En este caso hablamos de la botánica, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, ahí en los links que están ahí pueden consultarlos. No sé si exista otra pregunta, otro aporte. También dice por acá Valentina Rodríguez que en la Universidad CES de Medellín, ilustración. Entonces, de hecho, yo creo que son varias las universidades que tienen como materia esto. Es una disciplina que toma fuerza y tomará mucha fuerza en algún momento. Muchísimas gracias de antemano para todos, a Jordi y Cami, a todo el público. Díganos, profe. ahorita preguntaban que si habían más técnicas pues para ilustración. Fuiste tú el que preguntó. Sí, hay Sí, varias, porque uno puede ilustrar científicamente a color o en tinta. Y por ejemplo, pues que yo haya visto que se utiliza mucho para ilustración científica, se utiliza el puntillismo, pues que es lo que ustedes ven como en la mayoría de publicaciones, que es como sí, la plantica en blanco y digamos todos los relieves se dan con punticos. Esa es una técnica, puede ser con tinta china también. Y la otra que utilizan mucho es la acuarela para este sí. tipo de ilustración. Creo que son como las más conocidas, ¿no? Sí, las más Sí. utilizadas. Y las más utilizadas. Ah, bueno, y la digital. Ah, claro, por Que ha supuesto. cogido mucha fuerza. José Marín quiere aportar algo. Respecto a las técnicas, la verdad, pues hay demasiadas técnicas también basadas en la acuarela, puesto de que hay acuarela tanto líquida, con lo que se le llama lecolina acá en Colombia. También está la acuarela en pasta, está la acuarela también en tubo
Entonces también depende obviamente pues del artista en sí, o sea, cómo se le facilita ilustrar y con qué técnica se siente mucho más cómodo. También pues teniendo en cuenta de que el óleo es una técnica pues como la más manejable y la que más puede dar un hiperrealismo, por decirlo así de alguna manera, a la ilustración, a la pintura. Pero sí hay varias, digamos, como tintas en acrílicos también, pues hay diversas técnicas, pero sí creería yo que últimamente lo que he visto más que todo y lo que yo personalmente también practico es pues, la acuarela. Entonces es una técnica que la verdad pues está cogiendo bastante fuerza en el ámbito pues, de la ilustración botánica, la acuarela y la tinta y el lápiz de color combinado como con la acuarela, puesto de que la acuarela también digamos que se puede manejar mucho con tintas y con lápiz de color también pues para difuminar y para dar mucho más textura, mucho más volumen. José, muchísimas gracias. Esto es un Gracias. buen dato para todos. Otra pregunta que surge, me gustan mucho las preguntas, es, eh, no sé si la profesora Natalia sepa por qué las ilustraciones en blanco y negro y por qué no a color. O alguien sabe si algo tiene algún significado. Sí, ¿por qué actualmente a blanco y negro y no a color? Sí, Porque para tú publicar a color en una revista te cobran más. Pues te cobran. oh, Sí, sí, muy cierto. qué lástima, ¿no? Listo. Muchísimas gracias, profe. Listo, muchas gracias a todos. Creo Muchas que gracias. no hay más aportes. Fue una charla muy productiva. Gracias, Alejo. Eh, Cada 8 días estamos haciendo charlas. Cuando no hay charlas, les estaremos avisando si hay algún inconveniente. Para dentro de 8 días existe una charla también que tiene que ver con, no sé exactamente, pero tiene que ver con instrumentos musicales que se hacen a partir de elementos con plantas. Entonces, para quien le interese esta parte, están totalmente invitados. La información va a estar en las redes sociales, como siempre, de Fitos, en Instagram y en Facebook. Todos son bienvenidos, no necesitan saber de plantas, solamente tener el interés por conocer más de este mundo. Entonces, les reitero, muchísimas gracias. No sé si Alejo quieras decir algo. ¿Ya apagué el micrófono? No. No, muchas gracias a todos por participar en esta charla. Invitadísimos a las próximas charlas. Súper interesantes las que se vienen. Y nada, si tienen de pronto recomendaciones o quieren que tratemos de algún tema en el semillero, podríamos recibir esas opiniones. No, gracias, gracias y mil gracias. Listo, Alejo. Muchísimas gracias a todos. Entonces, pues ya está la despedida. Para quienes estén interesados, entonces los esperamos dentro de 8 días. Muy animados. Entonces, muy buenas noches y hasta luego. Gracias.